Juan Pablo de Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jorge, buenas noches, Gracias Viviana. por Buenas acompañarnos. noches. Al contrario, gracias por la Hoy invitación. hay una foto, creo que el Washington Post la saca, que es una reunión de Trump en sus primeros días de gobierno con su equipo más cercano, su jefe de gabinete, su asesor de seguridad y demás. No llevas, ¿qué lleva? 6 meses, 7 meses de gobierno. 7 meses de gobierno, ninguno de esos funcionarios está a su lado. Reince Priebus, el que fue la liga más importante del Partido Republicano, se va del gabinete del presidente Trump, de la fotografía de la que tú te refieres, Jorge. Por otra parte, Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, que también se encontraba en esa fotografía, se va. Y ahora también lo importante tiene que ver con Stephen Bannon, el asesor, el principal asesor del presidente Donald Trump. El principal asesor ideológico, ¿no? Y esa es la parte, y eso es lo importante, y esa es la idea. Quizá el único personaje al interior de la Casa Blanca que realmente estaba empujando una ideología a través del gobierno del presidente Donald Trump era Stephen Bannon, un tipo que conoce perfectamente acerca de la propaganda, acerca de los medios de comunicación, porque ahora sí, hablando de él y aterrizando un poco en quién es este personaje, él llega a la campaña de Donald Trump en quizá el momento más crítico y más pesado, después de que Paul Manafort logra darle la candidatura al presidente Donald Trump en las primarias republicanas, cuando es la Convención Nacional Republicana, y cuando se está enfrentando a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales. Cuando está 10 o 12 puntos abajo de Hillary Clinton, es cuando llega Stephen Bannon a la campaña presidencial y logra darle la vuelta. Le logra dar la vuelta con este mensaje de nacionalismo económico. Stephen Bannon es un tipo que había buscado durante mucho tiempo y durante muchos años un vehículo, un barco que le pudiera conducir a él, a su mensaje y a su audiencia a la Casa Blanca, y a partir de ahí poder ejercer una agenda ideológica. Algunos critican, algunos la aplauden, pero el hecho que tienes toda la razón, Jorge, es el único ideólogo, o era el único ideólogo al interior de la Casa Blanca, y un tipo que lo supo aplicar durante su... También un tipo muy radical, muy anti todo lo supremacista también, y también lo vimos en contra de los migrantes, en contra de los afroamericanos. Es un poco, o sea, este mensaje que manejó Bannon, lo que finalmente acabó motivando el mensaje que tiene Donald Trump, toda esta marcha supremacista que vimos en Charlottesville, que fue una tragedia. Él lo que manejaba era un nacionalismo económico. Cuando él estaba empujando esta ideología, decía: yo no soy un nacionalista como tal, no soy un nacionalista de razas. Yo sí soy un nacionalista económico, pensando en que Estados Unidos los últimos 60 años ha creado una clase media en Asia y se ha olvidado por completo de la clase media en Estados Unidos. Es un mensaje, como bien dices, Viviana, que cupo perfectamente bien en ese momento, en ese sector de los 3 estados del cinturón industrial, que finalmente le dieron el triunfo al presidente Trump con este mensaje de aislacionismo hacia afuera a nivel militar, a nivel intervencionista, y por otra parte de un mensaje nacionalista a nivel económico. Y vemos que el planteamiento, por ejemplo, que hoy se está manejando en el Tratado de Libre Comercio, viene directamente de Stephen Bannon y viene directamente de este mensaje en el cual ellos plantean que la globalización ha afectado tremendamente a los Estados Unidos, ha afectado a la clase media estadounidense, y que lo que tiene que hacer en ese sentido es cerrarse de nueva cuenta y generar su propia Pero la salida economía. de Bannon viene también por eso. Es un gran propagandista. Bannon es un hombre, como tú decías, que conoce los medios, no solamente porque tenía un portal de ultraderecha, pero exitoso, hay que reconocerlo. Él mismo dice que es un gran liberal, en realidad, que quiere libertades para todos. Es un personaje de ultraderecha, pero también fue productor en Hollywood, ha escrito, trabajado en guiones, es un hombre que conoce en profundidad la industria del espectáculo, la industria de los medios, que ha trabajado con ellos, ha trabajado con Fox, con el que era el propietario, el director de Fox. Entonces, tiene una capacidad de enviar mensajes. El problema que ha tenido la administración Trump es que los mensajes, los que lanza Trump todas las madrugadas en Twitter y demás, son unos, y después la administración va por otro camino. Por eso creo yo que Bannon, su primer mensaje en cuanto salió de la Casa Blanca fue: el gobierno de Trump se acabó la presidencia, está acabado. por la cual nosotros peleamos. Es lo que dijo: yo voy a seguir defendiendo al presidente Trump, pero es claro que hay una guerra al interior de la Casa Blanca, y es una guerra que perdió Stephen Bannon, por lo que tú también decías, Viviana. Ocurre lo de Charlottesville, esta violencia en Virginia, en los Estados Unidos, hace un par de semanas, en donde grupos neonazis, ultranacionalistas, supremacistas blancos salieron a las calles y se confrontaron con manifestantes que estaban en contra de este tipo de posicionamientos. La respuesta que dio el presidente Trump el día martes en la Torre Trump, cuando estaba de vacaciones,
dejó con la boca abierta a los medios de comunicación, a los mismos republicanos de su partido político y por otra parte también a la clase empresarial que vimos y lo platicamos aquí. El rostro de John Kelly cuando estaba improvisando. Es impresionante que no haya sancionado. Le costó trabajo a Donald Trump porque finalmente esos supremacistas, esos neonazis, los del Ku Klux Klan, son los que lo llevaron a ganar la presidencia. Entonces no se quiso deslindar de estos grupos. Entendiendo su base. Pero y esa es tampoco puedes tú como presidente gobernar para tu base, para la gente que está causando esa cantidad de disturbios y que está agrediendo de esa forma a otros ciudadanos norteamericanos. La estatura moral que debe de tener un presidente en los Estados Unidos. Un presidente es una figura, es un símbolo, y el presidente Trump se olvidó de eso. Es un símbolo de estatura moral, de un límite moral que los Estados Unidos deben de tener, y él al momento de defender a todos estos supremacistas blancos cayó su imagen por completo en ese sentido, inclusive una imagen que era apoyada en un no es política, la crisis es moral. O sea, social y moral, en Estados Unidos se está entendiendo como una crisis moral la que sufre la administración Trump. Y está la crisis que tiene que acabar con Stephen Bannon al interior de la Casa Blanca. Lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Hay una guerra al interior de la Casa Blanca que está jugando, en este momento todavía sigue jugando Kellyanne Conway, todavía queda quiénes son los que restan Jared Kushner con Ivanka Trump, pero otros hombres que eran Reince Priebus, que era Stephen Bannon, han tenido que salir de la Casa Blanca. Y esto que vimos, un hombre que a todas luces se veía firme en su puesto y que era la conexión a lo que tú dices, Viviana, a esta parte, a este sector del 30-35% de la base ultraconservadora, de ultraderecha que llevó a Donald Trump a la presidencia. Stephen Bannon, digamos que era esa liga, esa última liga que tenía el presidente Trump con esa base. Rompe por completo con los republicanos al terminar con Reince Priebus y rompe por completo también con esta base al romper con Stephen Bannon. La gran pregunta que queda ahora es, ¿de qué forma va a participar Stephen Bannon? Por una parte, ¿va a criticar a la administración Trump? Sí lo va a hacer, y ese es a lo que se refería con este comentario. No. Al presidente no, pero sí a la administración, y esto le va a generar muchísimos problemas. Cualquier reforma fiscal que vaya contrario a lo que está pensando Stephen Bannon, cualquier injerencia, por ejemplo, la que estamos viendo hoy, el día de ayer que estuvo, o hace un par de días que estuvo el presidente Donald Trump emitiendo este mensaje de que va a aumentar las tropas en Afganistán cuando él había prometido cero intervencionismo, cero guerras y más bien vámonos a dedicarnos a lo nuestro, lo da 4 días después de que Stephen Bannon sale de la presidencia, y un hombre que tenía su oído en cuestiones de no interferir en otras partes del mundo. Afganistán es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, no la puede cerrar, y una promesa que había dado el presidente Donald Trump de acabar con ella, este día anuncia 4,000 tropas más, la renovación en ese sentido de la estrategia militar de Estados Unidos en Afganistán, y no es casualidad que ya no esté Stephen Bannon en estos momentos en la Casa Blanca y que ahora sí voltee a ver de nueva cuenta un aspecto de intervencionismo en un país en donde ya tiene una presencia desde hace años. La columna vertebral del gobierno del presidente Trump está basada en militares, en 3 militares. John Kelly en la oficina de la Casa Blanca, el general Mattis en el Pentágono, el nuevo responsable del área de seguridad nacional, que también es un militar. Sí. Esos son los 3 hombres que tienen el control real de la administración. Después el yerno, Jared Kushner y eso tienen una cierta intervención, hay otros personajes, pero no es casual que saliendo una de las peleas de Kelly fue sacar a Scaramucci por una parte, a Bannon por la otra, inmediatamente deciden una intervención militar, a eso agrégale, que son los intereses que tiene el Pentágono y que tienen estos hombres que son los que están manteniendo la columna vertebral del gobierno. Pues, y esto, Jorge, por su Juan Pablo, hay que agregarle que efectivamente tienes a los 3 militares, tienes a un presidente que le importan los negocios, y eso genera una economía de guerra importante, donde lo que quiere ahorita en este momento Donald Trump es demostrar. Todo el mundo está en contra de él, no les gusta su actitud moral, no les gusta cómo está pensando, no les gusta cómo está cabildeando los distintos asuntos. Lo único que tiene Donald Trump en este momento es mostrar que efectivamente con números pueden tener una mejor economía en Estados Unidos, y lo van a hacer a costa de lo que sea. Hablaba de este patriotismo en cuanto al tema de guerra y en cuanto al tema económico. En estos momentos, cuando da el anuncio respecto al tema de Afganistán, dice: nosotros podemos superar nuestras diferencias y podemos superar las divisiones si planteamos un patriotismo a partir de la nación, a partir de los Estados Unidos y a partir del tema militar. Ahora resulta que está utilizando, como tú lo decías ahora un poco fuera de cámaras, Jorge, resulta que hay una crisis, el primer tema y la primera solución es una guerra para distraer a nivel de comunicación, y por otra parte, para lo que tú dices, Viviana, poder también detonar
nivel económico en muchos sentidos. Y hoy lo utilizó también el presidente Trump para la parte moral, para la parte unificadora, entendiendo también lo que tú dices, Jorge. Son los militares los que en estos momentos tienen el control. Y había una gran pregunta. Cuando sale Reince Priebus como jefe de oficina de gabinete de la Casa Blanca, ¿cómo iba o qué tanto caso le iba a hacer el presidente Trump a John Kelly en ese sentido? Y vemos que tiene el control en estos momentos John Kelly, porque él logró el despido y la renuncia de Anthony Scaramucci, que le estaba generando también una cantidad de problemas a nivel de comunicación impresionante, y ahora termina con la parte más beligerante de la Casa Blanca, pero una de las partes más firmes que los especialistas hubieran pensado que iba a ser Stephen Bannon quien quizá también hubiera llevado a la reelección al presidente Donald Trump. Y las órdenes de Kelly como jefe de gabinete se están haciendo notar, se están haciendo entender, y parecería ser que el presidente Trump le está haciendo caso a las indicaciones que Kelly como militar. Con una acotación rapidísima, Bannon también era el que estaba enfrentado a los servicios de inteligencia y al propio ejército. Es lo que decía, yo quiero que el gobierno se queme por completo, tirarlo a la tierra y a partir de ahí volver a levantarlo, volver a refundarlo, porque él ve o veía como el grave problema de los Estados Unidos, el gobierno. Todo lo ve él como un tema de empresa privada, de competencia en ese sentido, de capitalismo extrapolado, y por eso Stephen Bannon tenía ese tipo de visión. A ver, ¿cómo dijo Steve Bannon? ¿Es el fin de la presidencia de Donald Trump? Me parece que no, me parece que Donald Trump tiene mucho más problemas. Stephen Bannon era una pieza más en ese sentido, puede ser un dolor de cabeza para Trump, pero yo sí creo que la parte de Charlottesville, Virginia, y esa respuesta más allá de Stephen Bannon, esa sí puede ser el fin de la presidencia de Trump, pero no me parece que la salida de Bannon como tal implica o significa algo así en ese sentido. Juan Pablo, muchísimas gracias. Jorge, Viviana, muchas gracias. Mañana el primer café, 6 de la mañana. 6 de la mañana lo esperamos. Poquito antes. Sí, 5:53 para estar exactos. Buenísima.